Después de cada viaje, siempre hay una historia que contar. Después de cada camino, siempre hay otro por recorrer. El Valle de Calamuchita y el Valle de Conlara están geográficamente separados por las sierras de los Comechingones. A este cordón montañoso se lo atraviesa comúnmente mediante la ruta provincial número 34, denominada Jorge Raúl Recalde, en honor al automovilista oriundo de Mina Clavero. Fue históricamente llamado Camino de las Altas Cumbres en los años del cura Brochero. Luego se modernizó con la obra iniciada en la década del 60 y concluida en 1987. Es la ruta más elevada de la provincia y une el oriente y el occidente cruzando la Pampa de Achala. Pero esta obra vial no es la única forma de cruzar las sierras desde la provincia de Córdoba a la provincia de San Luis y viceversa. Existe otra alternativa, una válida para motociclistas prestos a vivir la aventura de subir cerros en una interminable cantidad de curvas. Es el camino de tierra que une la localidad cordobesa de La Cruz con la puntana Villa de Merlo. Desde Embalse de Río Tercero, iniciaremos el camino hacia el oeste. Atravesaremos la vegetación de la zona de los icónicos hoteles. Construidos entre 1946 y 1951, fueron reconocidos en toda la Argentina por ser destinados al turismo social. La unidad turística Embalse es una construcción hermana del complejo Chapadmalal, aunque en vez de mirar al mar, yace junto a las aguas del embalse Ministro Pistarini, el más extenso de la provincia de Córdoba. Hoy las construcciones están prácticamente abandonadas y deterioradas por el paso del tiempo y por el paso de algunos saqueadores. A pesar de haber recibido múltiples promesas políticas de ponerlos nuevamente en valor, reactivando su actividad, lamentablemente solo fueron eso, promesas. Sin embargo, las construcciones no dejan de ser un atractivo turístico enmarcado en la frondosa vegetación del lugar. Un destino perfectamente apto para visitar en cualquier época del año. Muy cerca de ahí se encuentra la central nuclear Embalse, una de las únicas 3 que existen en el país. Fue la segunda en construirse. Utiliza uranio natural como combustible y agua pesada como refrigerante. Aporta 600 megavatios al sistema argentino de interconexión, los necesarios para más de 3 millones de personas. La ruta corta algunos apacibles campos para depositarnos rápidamente en la localidad de La Cruz. Allí termina la senda asfaltada. Iniciaremos un tramo bastante llano de la ruta provincial número 23 que a pocos kilómetros nos dejará en el puente sobre el río Quillinzo. Desde aquí tomaremos el denominado Camino S471. El motivo de esta travesía. Hay 3 bifurcaciones de las cuales la opción correcta siempre es la de la izquierda. A unos 20 kilómetros de La Cruz y en una curva cerrada existe una antigua construcción autodenominada el Viejo Almacén. Si llegaron hasta ahí, no hay forma de perderse.
Desde este punto, el camino se vuelve más interesante. Quedan atrás las sendas polvorientas para dar lugar a grandes rocas situadas a ambos lados del trazado. Es un lugar mucho más natural, donde el aire ya se percibe más puro. La senda se torna cada vez más agreste y difícil de transitar. Aquí las subidas tienen pendientes pronunciadas. Las lluvias y las vertientes naturales forman cortadas en el camino y se debe prestar atención para no golpear la moto y romper alguna pieza, o patinar y terminar en el piso. Siempre viajando hacia el oeste, el ascenso se empieza a hacer notar. En esta zona ya es poco común cruzarse con otros vehículos. Es más probable ver arrieros llevando ganado, mientras montan caballos de notable paciencia. Sin embargo, la fisonomía del lugar no nos permite distraernos. Otras curvas, una subida más y al bajar, vemos el cartel que señala el acceso a la pequeña comuna de Luti. Aquí se respira un notable aire de tranquilidad. Su población es de menos de 200 habitantes y su ubicación a 1000 metros sobre el nivel del mar define el paisaje. Ya llevamos varios kilómetros recorridos. No vemos casas ni gente. No tenemos señal de teléfono hace un buen rato. Por suerte nos acompaña un GPS, aunque el camino está bien identificado. La regla es ir siempre hacia el poniente. Seguimos subiendo la Sierra de los Comechingones. Aquí el aire es totalmente puro. Ya hemos visto un par de cóndores en el cielo dejándose llevar por las corrientes térmicas. Un cartel reza "Los Vallecitos". Un oasis en medio de la nada. Este lugar es un parque natural privado que ofrece alojamiento y servicio de gastronomía, enmarcado en un ambiente natural rodeado por 5 arroyos y una laguna artificial. Pocos kilómetros más adelante reconoceremos un lugar que nos resulta familiar. Es el acceso al sendero que lleva a la antigua mina de extracción de tungsteno y wolframita, denominada Pueblo Escondido. Una aventura que merece su propio capítulo. La última bifurcación del lado cordobés es la que permite el acceso al Salto del Tigre, una cascada de unos 20 metros de altura escondida entre los cerros. Se puede llegar a pie o a caballo. Hay un puesto que los alquila. Luego de recorrer un sendero entre las piedras serranas, se llega a la hoya formada por la caída de agua. Dueña de una gran belleza, esta imponente cascada es visitada todo el año. En pleno verano el agua es bastante fría. En invierno el espejo se congela. La frontera solo es identificable por una tranquera que siempre está abierta. Es el límite provincial entre Córdoba y San Luis. También es el punto más alto de nuestro recorrido. Habiendo comenzado a unos 554 metros sobre el nivel del mar, hemos ascendido más de 1,5 kilómetros en vertical para alcanzar los 2123 metros de altura. Aquí comienza una bajada memorable.
Una ruta con paisajes merecedores de un lugar como fondo de pantalla. Las imágenes, sobre todo al atardecer, son inolvidables. Recomendación. Este tipo de vía empinada y llena de curvas puede representar un alto riesgo para el motociclista. Es importante ajustar la velocidad a la pericia y desde luego a la seguridad. No solo el terreno irregular representa riesgos, sino también factores como el viento que se cuela por la quebrada, el sol que según la hora del día podría deslumbrarnos, el clima que dependiendo de la época del año podría esconder sorpresas como por ejemplo el hielo en una curva con sombra, o la presencia de elementos extraños como rocas caídas de los cerros colindantes. No se debe olvidar que el uso reiterado de los frenos podría afectar la integridad de las pastillas por sobrecalentamiento. Utilizar el freno motor es de gran utilidad. No sobrepasar la velocidad de descenso es imprescindible. La bajada no cesa. Conducir por esta ruta es una experiencia gratificante. Estamos llegando al microclima de la que citan como la ciudad con mejor calidad ambiental del país. Estamos cerca de Villa de Merlo. El camino que iniciamos en el Valle de Calamuchita nos ha transportado al Valle de Conlara, en la provincia puntana. Nos esperan experiencias gastronómicas y turísticas, pero eso será parte de otro capítulo. Ralentí es un club de motociclistas que recorren las rutas del país recolectando imágenes para que puedas disfrutar de los paisajes de la Argentina a través de la pantalla. No olvides suscribirte y presionar la campanita para enterarte cuando estrenemos un nuevo video. También puedes unirte desde el botón del canal y ser parte de nuestro club. Hay otro video esperándote. Presiona el enlace de la derecha.